tus opiniones sean cuestionadas, es parte de que tú estás siendo escuchado. Muy buenos días. Les saluda su amiga Roshua a toda esa linda familia de Machala, la provincia del Oro y, por qué no decir, del país y fuera de las fronteras de nuestro hermoso Ecuador. Hoy tendremos un contenido de especial interés para las familias porque vamos a hablar de la salud mental, cómo podemos gestionar, y para eso tenemos dos invitados. Tenemos profesionales que nos van a ayudar a salir de esas dudas, a darnos esos tips para nosotros poder vivir desde la bondad, desde el bienestar, porque solamente cuando nosotros hablamos desde el corazón podemos también transmitir y hacer que las personas y nuestro prójimo también tengan esa libertad de soñar y la libertad de vivir con plenitud. También queremos agregar que hoy vamos a tener este contenido para esas familias que nos han pedido, porque esto de aquí, Tatiana, siempre nos piden todos nuestros oyentes y que no dejen de hoy en transmisión en directo por Facebook Live y también en su dial 1060 amplitud modular Radio Fiesta La Grande Machala, a quien también le damos un merecido saludo, y a nuestro productor Jorge Ortega, que es de su gestión estudio, quienes tenemos, gracias a Dios, el equipo de Dejando Huellas, dejar el imperecedero agradecimiento a todas esas familias, todos los comentarios que sábado a sábado están registrándose en nuestras cuentas. Y no dejes tampoco de seguirnos en TV Dejando Huellas. Tatiana, bienvenidos y bienvenidas todos. Tatiana. ¿Cómo está, Roshua? Buenos días. Un gusto saludarlos, amigos, y acompañarlos nuevamente hoy en el episodio número 16 de nuestro programa Dejando Huellas. Así que yo súper contenta de este sábado, gracias a Dios, poder seguir acompañándolos a ustedes en este camino tan importante del desarrollo personal, y para eso hemos preparado hoy un excelente programa acompañado de dos grandes expertos en la salud mental y medicina general, así que conéctense a todas las personas que nos están mirando a través de la pantalla de Facebook Live de Radio Fiesta La Grande de Machala. Un saludo para ustedes y les pido que compartan para que más personas se puedan unir al contenido. Así también quiero enviar un saludo súper especial a todas las personas que nos sintonizan a través del dial 1060 AM de Radio Fiesta La Grande de Machala. Bienvenidos todos, y bueno, Dejando Huellas llega a ustedes semana a semana gracias al auspicio del doctor Patricio Morales, quien ofrece a la ciudadanía técnicas y terapias alternativas como terapia con abejas, magnetoterapia, electroestimulación, ventosas, desintoxicación iónica, sueros de vitaminas, fitoterapia, tratamientos con el agua, homeopatía y quiropraxia. Encuéntralo en Facebook e Instagram como Terapia con Abejas. Así también el consultorio del doctor Patricio de Terapia con Abejas está ubicado en la ciudad de Machala, en la ciudadela Yasuní Open Mall, vía Balosa, junto al complejo deportivo de Fuerza Amarilla. Horarios de atención jueves y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Número de teléfono 099-611-3376. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como les habíamos anunciado días anteriores en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar de la salud mental. ¿Cómo mejorar nuestra salud mental desde un enfoque psicológico y médico? Y para eso tengo la presencia, ya ustedes la pueden ver en pantalla, guapísima ella, y la voy a presentar. Ella es Karina Rosibel Ramírez Morales, ella es psicóloga, además tiene una maestría en psicología clínica, un diplomado en parentalidad, apego y desarrollo en la Fundación América por la Infancia, tiene una formación en terapia focalizada en las emociones, actualmente doctoranda en el programa Psicología, Salud y Calidad de Vida en la Universidad de Girona, España, y muchas más formaciones internacionales. Estoy leyendo un breve resumen por cuestiones de tiempo. Y actualmente ella labora en el Ministerio de Salud Pública como psicóloga en el Centro de Salud Velasco Ibarra. Karina, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Bienvenida, Karina.
Muchísimas gracias, Tatiana y Roshua, por esta invitación. Quiero expresar mi saludo cordial a todos quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Y me parece muy lindo el hecho de que ustedes nos hayan invitado, tanto al doctor Vinicio, que hoy también nos va a acompañar, en conjunto conmigo, que trabajamos día a día en el tema de salud mental, para hablar de este tema que es tan importante y que muchas de las veces lo dejamos de un lado, lo dejamos desapercibido y no nos damos cuenta de que necesitamos realmente tener estos espacios. Justamente con el doctor hace unas semanas que estábamos hablando y decíamos, todos los días trabajamos en temas de salud mental, atendemos en psicología aproximadamente 12 pacientes, en medicina son muchísimos más que están con temas de salud mental, pero no habíamos tenido esta oportunidad para compartir este espacio y en función de eso te agradezco muchísimo por esa invitación y también te agradezco por esa linda presentación. Venimos realmente con mucha humildad, con mucho cariño para poder compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias sobre todo. Me encantaría poder dejar plasmado al menos la importancia de por qué sí acudir a una terapia psicológica cuando es necesario, a una consulta de prevención y de control, que muchas veces no lo vemos así como algo importante. Entonces, gracias nuevamente, reitero mis agradecimientos. Qué linda, gracias a ti, Cari, y el gusto es de nosotras tenerte aquí. Bueno, para mí es un placer y bueno, el doctor también, que pronto ya nos estará acompañando para poder conversar y dejar en ustedes contenido de valor enfocado en, como dijiste, un tema de gran importancia. Karina, la Organización Mundial de la Salud define a la salud mental, yo lo había notado por aquí, como un estado de bienestar en el cual las personas son capaces de hacer 4 cosas. Y dice, identifican sus habilidades o su propósito de vida, poder lidiar con el estrés y las circunstancias de la vida, la persona es productiva y la persona aporta a la sociedad. Entonces, manejando esto, tenemos una salud mental equilibrada. ¿Cómo encuentras tú, bajo tu experiencia, a la salud mental en nuestra sociedad? ¿Crees que hay mucho por mejorar? Mira, yo quisiera partir de una frase que me encanta y que me gustaría que quede como plasmada en la mente de las personas que nos están escuchando y de muchísimas más. Y es, no hay salud sin salud mental. Bien, tú lo dijiste. Wow. El hecho de la salud antes era concebida como el que no tiene una enfermedad está sano. Y eso fue hace muchísimos años. Pero luego la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1940 y algo, no recuerdo exactamente, dice, no es así. La salud es un completo estado de bienestar que incluye tanto lo físico como el emocional y como lo social. Entonces, este es un concepto mucho más amplio que nos deja a nosotros como esa sensación de que no solamente necesitamos estar libres de una enfermedad física, sino también necesitamos tener una paz, necesitamos estar emocionalmente estables. Yo sé que hoy día nos están escuchando algunas personas y, por ejemplo, a mí me gustaría que cada uno, desde el lugar en donde se encuentre, quizás desde su casa, desde el carro, desde donde esté, que pueda pensar. Y yo les voy a hacer unas preguntas. Qué lindo, me gustaría, sí. por ejemplo, que cada uno se responda a sí mismo. ¿Cuántas veces cada uno de ustedes ha buscado a lo largo de su vida, desde que son pequeñitos, o ha ido a una consulta médica? Quizás muchas. Quizás hemos constantemente buscado esa satisfacción o ese bienestar físico. Pero por otra parte, ¿cuántas veces hemos ido a una consulta de psicología o una consulta de salud mental? Quizás ahí antes nos faltaban los dedos para poder contar y ahora en cambio nos sobran. Porque muchas veces nunca nos hemos dado esa posibilidad de acudir, de ver cómo estamos, de darnos cuenta qué es lo que nos sucede. Y luego puede ser tarde, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros, y yo me atrevería a decirte que el 90% de los pacientes que yo atiendo ya llegan con síntomas, ya llegan con enfermedades que están instauradas, con cuadros clínicos, a veces en un modo subumbral. ¿Qué quiere decir con esto? Todavía no se ha desarrollado, no se configura como un cuadro porque falta tiempo, porque falta intensidad, pero ya genera mucho malestar. ¿Sí? Entonces, qué importante es no solo ir cuando ya tenemos un cuadro instaurado, cuando ya tenemos un problema encima, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vamos ahí? Queremos soluciones inmediatas.
Vamos al psicólogo y decimos, ya no creo en el psicólogo porque fui y no me solucionó absolutamente nada. Pero es que no queremos es así. que con una pastillita o con una terapia creemos que ya va a estar solucionado y no es así. Cuando hemos dejado tanto tiempo pasar, ¿por qué no ir desde antes? ¿Por qué no tomar la costumbre de ver esta situación de algo como algo muy normal? Eso sería prevención, ¿verdad? Exacto, es el hecho de prevenir, evitar de nosotros tomar importancia cuando ya estamos con el problema encima. Más bien acudir a controles. Así como yo digo, en este año me voy a hacer un control de salud para ver cómo estoy orgánicamente. Entonces salgo de la consulta y digo, qué lindo, porque no tengo diabetes, no tengo hipertensión, estoy súper sano. Pero ¿qué pasa con el tema de salud mental? Como no le damos la importancia que se merece, ¿no es cierto? Entonces decimos, qué caro, que no, pero yo para eso voy a ir al psicólogo. O sea, no le damos esa trascendencia, no le damos la importancia que realmente amerita ubicar a la salud mental como algo importante. Y como decía la Organización Mundial de la Salud, necesitamos implementarlo para poder entender que no hay salud, y vuelvo a la frase, no hay salud sin salud mental. Lindo todo lo que has dicho. No hay salud sin salud mental. No había escuchado esa frase y me la voy a quedar porque me gustó muchísimo. Amigos, Roshua, acaba de llegar nuestro invitado, así que yo ya lo voy a presentar, por supuesto que sí. Ya lo tienen ustedes en pantalla y me voy a permitir presentarlo. Es un gusto tenerlo aquí. Él es José Vinicio Bermeo Vanegas, doctor en medicina, especialista en medicina general integral en primer grado, certificado en entrenamiento en diagnóstico de demencia a los médicos de atención primaria en salud. Está cursando el Gran Máster en Psiquiatría en la Universidad Tech. Eso y entre más formaciones internacionales. Actualmente labora en el Ministerio de Salud Pública como médico de apoyo en atención a la salud mental y como médico familiar en el Centro de Salud Velasco Ibarra. Doctor José Vinicio Bermeo, muy buenos días, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer enorme poder estar aquí, compartir con ustedes el espacio, ¿no? Y pues también al mismo tiempo llevar información que es necesaria para la población. Creo que el objetivo principal de este programa es poder hacer o dejar una huella positiva, ¿no?, en la salud y en la vida de la población, y creo que el objetivo se va cumpliendo poco a poco. Este tipo de espacios nos permiten a nosotros poder llegar con información adecuada para que la población vaya teniendo mayor conocimiento, porque el conocimiento es poder, ¿no? Entonces una persona instruida que sepa por lo menos lo básico de algo, va a tener la posibilidad de por lo menos generar inquietudes y decir, bueno, vamos a resolver estas inquietudes con la persona adecuada, que es el profesional en X o Y rama, ¿no? Así es, entonces, doctor. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Ahora sí estamos completos. Doctor, estábamos hablando con Karina acerca de cómo bajo su experiencia se encuentra la salud mental de nuestra sociedad. Y en este caso le quisiera preguntar a usted, doctor, en su campo, también en su formación de psiquiatría, para esas enfermedades graves, ¿verdad?, mentales, que ya son graves, una esquizofrenia puede ser. ¿Usted cree que el sistema de salud nuestro está preparado para atender esos casos o hay mucho que mejorar hoy en día? A ver, siempre hay algo que mejorar. Realmente el Ministerio ha ido haciendo algunos avances, sí, en salud pública en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental. El esfuerzo es muy grande, pero se necesita de un mayor esfuerzo, ya que a pesar de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo, vemos que es insuficiente. Necesitamos más psicólogos, más médicos, más adiestramiento a los profesionales. Un poquito más. Sí, más adiestramiento de nuestros profesionales para que se pueda captar de forma adecuada este tipo de casos. Tuvimos experiencias en años anteriores, no recuerdo el año. Realizamos un servicio que era el servicio SAI TMG con la compañera psicóloga Karina, que era el SAI, que era el servicio ambulatorio intensivo, pero de trastornos mentales graves. De esta manera, porque antes existía un SAI que era un SAI para pacientes que tenían consumos problemáticos de sustancias. En este año, en aquel año realizamos e iniciamos con este programa que era el servicio SAI TMG, y nos dimos cuenta de que en el lapso de, 3 meses, 4 meses, captamos una cantidad de pacientes enorme. O sea, no estamos hablando de decenas, estamos hablando de cientos de pacientes, que fue en el lapso de 3 meses. Entonces, esto nos abrió los ojos y nos permitió ver que realmente si no se logra o si no se tiene conocimiento de que existen en la población personas con este tipo de trastornos, es porque no se las ha diagnosticado. Entonces, si como Ministerio de Salud o como personal de salud no pensamos en algo, no lo vamos a diagnosticar. Si yo no sospecho algo en un paciente, no lo voy a diagnosticar porque nunca pensé en ello. Y como nunca pensé en ello, nunca hice las indagaciones adecuadas para tratar de llegar a ello.
Entonces, sí, se han hecho grandes esfuerzos, no vamos a quitarle ese mérito al ministerio, pero realmente hace falta muchísimo más, muchísimo más. Ok, gracias. Rocha, continuamos. Sí, de verdad, doctor, es preocupante lo que usted dice, ¿no? Porque de todas maneras a veces la población no tiene los medios como para irse a consultorios particulares. Entonces lo que tiene que hacer el uso es lo que tienen a la mano, ¿no? Que en este caso Ministerio de Salud o cualquier de los lugares en donde pueden darle forma quizás no tan gratuito, pero sí a veces también con menos costo de los exámenes y todo eso, ¿no? Porque a veces los exámenes son los que son un poquito más costosos en cualquier lado, porque le dan la atención médica, pero no le dan esos exámenes a veces, ¿no? Pero doctor, bueno, estaba hablando aquí con Karina y ella manifestaba que también en la parte emocional no son a veces las terapias, ¿no?, las que solucionan todo. Usted es el apoyo. Y yo quisiera saber un poquito más allá de lo que es la parte integral, como para que nuestra comunidad que está escuchando no sepa manejar, porque dice, bueno, el doctor es medicina general e integral, o sea, la actividad que ustedes hacen ahí como profesionales es en realidad que abarca más allá de que el paciente viene y usted dice, bueno, esto usted tiene y le solucionan aparentemente, pero no indagan más, ¿no? Como usted dice, no, es la parte emocional, la parte de su organismo. Y sí me gustaría que para tener una idea más clara de cómo es el trato a manera integral de todo este proceso para cuando llegan los pacientes puedan tener la atención e irse contentos de que no solamente le revisaron, pues en este caso salud mental, sino que no es posible que tal vez tenga el problema ahí. El problema sea también orgánico, ¿no es cierto? Claro que sí. A ver, partimos de lo siguiente. Yo realmente soy un médico formado en Cuba, ¿sí? En la década de los 80, alrededor de esa época, se generó el médico de familia, que se asignó el nombre de médico general integral. Se vio esta necesidad debido a ¿qué? A que habían médicos que, por ejemplo, el paciente llegaba y decía, tengo una dolencia que necesita de un cirujano. El cirujano le valoraba, le operaba y le mandaba a casa y nadie sabía más del paciente. Venía un clínico y decía, bueno, el paciente tiene hipertensión, le daba medicamento para la presión y vaya a su casa. Y no sabíamos nada más del paciente. Entonces, veíamos la necesidad de generar una atención con una subsecuencia para que el paciente pueda ser valorado integralmente. Entonces, al generar el médico general integral, ¿sí?, ¿qué es lo que se buscaba? Que el médico general integral tenga los conocimientos suficientes para poder integrar todas estas especialidades. No porque el médico general integral vaya a operar al paciente, porque el médico general integral vaya a ser cardiólogo o porque el médico general integral vaya a ser psiquiatra, pero sí que el médico general integral tenga conocimiento de todas estas ramas para que pueda generar una integración de todas ellas. Entonces, el paciente en este caso llega al médico general integral, que es mi persona. ¿Qué hago como médico? Yo hago una valoración del paciente de una forma integral. Muchas veces llegan pacientes por una dolencia y a veces la saturación del sistema, la falta de tiempo, las diferentes ocupaciones, porque somos multi o polifuncionales, nos impide hacer una valoración extensa en el paciente. Tenemos los minutos contados, llenar matrices, llenar informes. A veces es un poquito lo que mella el tiempo de la atención, ¿no? Entonces, ¿qué hace el médico? Muchas veces el paciente llega porque tiene un resfriado común, receta para el resfriado común y vaya a su casa. Se trata de orientar que la atención hoy en día no debe ser así. La atención hoy en día debe ser diferente, debe ser integral. Entonces, si mi paciente llega por un catarro común, yo puedo a mi paciente indagar en él, valorarlo, ¿sí? Preguntar sus antecedentes familiares, personales, si tiene alguna otra dolencia, o incluso realizar un examen físico que no tenga necesariamente que ver con un resfriado común. A lo mejor el paciente llega con un resfriado, yo hago una palpación del abdomen y detecto una hernia o detecto algún otro proceso, y de esa manera lo envío al profesional destinado a tratar esa afección. De igual manera, en el ámbito de salud mental, gracias a la confianza de las compañeras que me la han brindado, me envían pacientes y lo que hago es hacer un sondeo de este paciente. Indagamos no solamente la esfera biológica, sino también psíquica, ¿sí? Y tratamos de llegar a una conclusión y decimos, bueno, este paciente tiene o no tiene esta afección, este paciente necesita o no necesita tratamiento, porque han llegado pacientes en ocasiones. Por ejemplo, justamente hace una semana llegó una usuaria que me decía, doctor, vengo a su consulta porque me vio un médico y me mandó a hacer un electrocardiograma porque tengo dolor en el pecho. Entonces la paciente me llega con un electrocardiograma. Al momento de revisar ese electrocardiograma, el electrocardiograma estaba normal. Sí, estaba un poquito acelerado el latido cardíaco, pero algo que puede darse por ejemplo, una anemia,
por ejemplo, deshidratación. Varias causas pueden causar una aceleración del corazón que puede ser cosas momentánea. particulares diferentes a lo que es la salud. Siempre en salud hay diversas posibles causales, ¿verdad? Pero al indagar con la paciente, explorar un poquito, primero generamos cierto grado de confianza, de comodidad con nuestra usuaria, y poco a poco la paciente se fue abriendo, porque al principio nos decía que no sentía nada, que no tenía nada, pero luego vimos que la paciente tenía una edad de 52 años, luego vimos que la paciente tenía ciertos antecedentes familiares, luego vimos que la paciente nos manifestaba que sí, efectivamente, cuando le preguntamos, la paciente nos dice, sí, doctor, yo de la semana que tiene 7 días, por ejemplo, yo tengo ganas de llorar 3 o 4 veces en el día o a la semana. Entonces vamos sumando un montón de síntomas, de signos, y decimos, bueno, sí, efectivamente esta usuaria es una usuaria que tiene una afección de salud mental y necesita una intervención integral. Entonces se habla con psicología. Bueno, en este caso, esta paciente no fue enviada a mí por psicología, sino por medicina. Yo hice la interconsulta, como es debido a psicología, para que psicología le valore, pero al mismo tiempo inicié un tratamiento con ella, que no se hace en todos los pacientes. Esto está en dependencia de la intensidad de los síntomas y del grado de patología que tenga, ¿no? No todo paciente de salud mental va a necesitar medicación. Hay pacientes que lo van a necesitar, otros pacientes que a lo mejor con un seguimiento adecuado, mediante terapias y demás, está muy bien. Sin embargo, el seguimiento debe ser siempre con medicina y con psicología. ¿Por qué? Porque estos pacientes que van por una afección de salud mental no dejan de ser seres humanos biológicos. Entonces, muchas veces tenemos personas que, por ejemplo, entran en una depresión y están pasando por, como se conoce comúnmente, el cambio de vida. Claro. Una etapa premenopáusica, menopáusica. Entonces siempre es muy bueno valorar un estado hormonal de la paciente, valorar si la paciente no tiene alguna otra afección, a lo mejor tiene antecedentes familiares o esta persona también ya está con elevaciones de su presión o con algún tipo de infección. Entonces sí está bien, psicología le va a valorar y le va a ayudar muchísimo, porque ese es el campo de psicología, pero no está de más que el paciente vaya de la mano de una gama de profesionales diferentes para que pueda resolver sus patologías y mejorar su salud de forma integral. Qué bien, como dijo la psicóloga, no hay salud sin salud mental. No hay ¿verdad? salud sin salud Entonces, mental. se trata de que el ser humano es un ser vivo psicosocial y hay que tratarlo en su integridad, en su totalidad. Qué bien. Gracias, doctor. Qué bien explicación, buena explicación. Así es. Me voy a dirigir a nuestra querida y guapa psicóloga, Karina. Karina, yo quisiera que me expliques un tema, y es la educación emocional en los niños. La importancia, ¿no? Sí, mira, ¿a qué se debe esto? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros niños? Es muy importante el hecho de la educación emocional de nuestros niños, porque generalmente esto es algo que no se enseña, pero es algo que es muy necesario. Los niños generalmente lo que nosotros pensamos es que deberían ser como adultos en pequeño y deberían ya saber cómo comportarse. A mí me llegan muchísimas consultas en las que los padres llegan y dicen, por ejemplo, mi hijo de 3 años le mordió a su amiguito y yo le digo, ¿y usted qué hizo? Yo le pegué. Entonces vemos que existen ideas equivocadas, metas equivocadas. Queremos que un niño de 3 años tenga un control completo, y cuando nosotros sabemos que a esa edad es algo muy normal que un niño muerda. Es parte de su desarrollo, pero los padres no conocen, no saben qué es lo normal, no saben qué es lo anormal, no saben en qué momento debo intervenir y cómo debo hacerlo. Entonces, el hecho de, primero, enseñar y educar a los padres cuáles son las etapas de desarrollo normal, qué se espera que un niño tenga que hacer para cada edad, es muy importante, por una parte. Y por otra parte, es también muy necesario educar en emociones a los niños. Que aprendan que es importantísimo expresar las emociones, no reprimirlas. Pero necesitamos ser un ente externo que les ayude a regularse. Por ejemplo, cuando un niño hace una pataleta, ¿no es cierto? Y grita a su padre. Llegan a la consulta y me dicen, es que ya no aguanto porque es que mi hijo me grita y me pega y me quiere hacer así. Ay, ok, ¿y usted qué hace cuando esto pasa? Yo le grito, yo le pego. Entonces, los padres somos modelos o somos ejemplo de estos niños. Si nosotros con ser adultos no podemos regular nuestras emociones, ¿cómo podemos pedirle a un niño que lo haga? Cuando hay un autor que se llama Daniel Stern, que habla acerca de que para que una persona pueda tener el control de sus emociones, necesita 21 años el cerebro. Porque el cerebro es un órgano. Es más o menos, a mis pacientes a mí me encanta explicarles porque esto ilustra mucho, ¿no? Entonces yo les digo, imaginémonos que tenemos
a una niña de 5 años, ¿sí? Y queremos que esta niña tenga un bebé, ¿sí? ¿Puede hacerlo? Anatómicamente, biológicamente puede hacerlo, y los pacientes me dicen, no está preparada. Ok, lo mismo pasa con el cerebro. Un niño a la edad de 3, 4, 5, incluso hasta los 21 años se habla de que todavía no estamos completamente preparados, o nuestro cerebro no está completamente desarrollado para tener un control emocional completo. ¿Qué sucede? Padres que muchas veces reprimen, no llores, no hagas esto, ¿no es cierto? Tú eres hombre, los hombres no lloran. Exactamente, y eso tiene unas consecuencias increíbles. En esta semana recibí un paciente por emergencia. Este paciente llegaba con una ideación suicida, con un plan estructurado. En realidad él quería matarse y tenía ya el plan hecho de cómo lo iba a hacer. ¿Qué edad, disculpa? 35 años tenía el paciente, okay. Un paciente de género masculino. Entonces, cuando pasa esto, yo sospecho de que existe un episodio depresivo grave, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo a preguntar y empiezo a identificar algunos signos, síntomas. Y le pregunto, ¿usted tiene un llanto fácil? Que es una pregunta común y típica para el cuadro. Y me dice, no, ese es el problema. Toda mi vida no he podido llorar, no he podido expresar. Porque ha estado reprimiendo. No puedo hacerlo, es que ese es el problema, no puedo, tengo una angustia, tengo una sensación horrible, pero no puedo expresar mis emociones. Yendo más atrás y haciendo un poco la historia de este paciente, su papá siempre le decía, tú no puedes llorar, tú no debes llorar. Tú eres hombre, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Y cuando lloraba, le maltrataba y le pegaba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando nosotros reprimimos emociones, esto tiene muchísimas consecuencias. Los pacientes no pueden aprender a regular sus emociones, genera baja autoestima, genera problemas en las relaciones interpersonales. Cuando estos niños crecen, como no aprendieron a hablar sobre sus emociones, a ponerle un nombre, a decir, me siento triste, enojado, ¿cierto? Me siento enojado, no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Expresan una emoción distinta, y cuando están con su pareja, cuando están tristes, se muestran molestos, por ejemplo. Y entonces la pareja le dice, pero yo no he hecho nada, ¿pero qué te pasa? No me pasa nada. Pero en realidad están tristes y no saben cómo expresar. Genera un problema en la comunicación en las parejas, por ejemplo. Entonces, son consecuencias múltiples que suceden cuando nosotros reprimimos las emociones de los niños. Necesitamos ser entes, necesitamos ser esas personas seguras en donde ellos vayan, en donde ellos nos hablen acerca de lo que les está pasando, y necesitamos entenderles, validar sus emociones, decirles... Validar sus emociones es algo increíble, porque necesitamos decirle, entiendo lo que estás pasando, estoy aquí para ayudarte, te voy a acompañar. Y mira, te voy a enseñar qué vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esto, porque las consecuencias pueden ser muy devastadoras, y tenemos personas con trastornos en edad adulta generalmente, o incluso cuando son niños, cuando reprimimos esas emociones. Qué bonito. Bueno, en cuestiones de estos temas que son súper interesantes, ¿no? Vamos en la segunda parte, amigos, de la entrevista, a seguir conversando a profundidad, y los invito a todas las personas que nos están mirando y que nos están escuchando a que, si gustan, pueden dejar sus comentarios con alguna pregunta. Y bueno, es momento ya de ir a una pausa, pero antes quería saludar a todas las personas que están conectados y enviando sus saludos. Así que bueno, y a todos ustedes, sigan compartiendo para que más personas se unan a este interesante tema hoy, hablando de la salud mental. Nos vamos a una pausa agradeciendo al doctor Patricio Morales, quien ofrece a la ciudadanía técnicas y terapias alternativas como terapia con abejas, magnetoterapia, entre otras. Su consultorio de terapia con abejas está ubicado en la ciudad de Machala, en la Ciudadela Yasuní Open Mall, vía Balosa, kilómetro 13, junto al complejo deportivo de Fuerza Amarilla. Horarios de atención: jueves y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Número de teléfono 099-611-3376. Amigos, no se vayan, regresamos enseguida con más de la salud mental.
Continuamos con la segunda parte, Roshua. Sí, ¿qué tal, amigos? Sí, no se vayan a desconectar aquí porque está interesantísimo con nuestros profesionales, porque esto de la salud mental es tan importante para todos. Como bien lo dijo Karina, la niñez es sobre todo donde debemos tenerle un poquito más de cuidado, porque luego de ello viene su formación adulta y siempre van a tener estos patrones de conducta que vienen arrastrando desde la niñez. Es por eso que creo que nuestros oyentes tienen ya ahorita un poquito más de conocimiento de lo que estamos hablando en la parte integral, porque como bien dice nuestro doctor José, a veces solamente se enfocan en algo y sin embargo nosotros tenemos salud mental y también de nuestro organismo. Yo quisiera saber algo que me gustaría que tanto me conteste el doctor José en la parte que le corresponde a él como médico integral y también a nuestra querida Karina en lo que es la parte de psicología. La pregunta es la siguiente, porque nosotros siempre tratamos de que nuestro público nos den las preguntas para nosotros saber a través de ustedes, que son los expertos en los temas, podamos tener un poquito de lumbreras para nuestros queridos oyentes. Bueno, ¿qué tanto, doctor y Karina, José y Karina, qué tanto afecta un mal diagnóstico en la salud mental? Porque, bueno, se ha referido a muchos casos que he escuchado, ¿no? De que hay personas que los síntomas son parecidos, si una persona está pasando por su cambio de vida, que es la menopausia, o también porque ha sido diagnosticada que tiene un problema de tiroides. Entonces, ¿qué tal sería, doctor, si de pronto se confunden? ¿A dónde llegaría esa persona en la parte de su salud mental? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver. En cuanto a un mal diagnóstico, tenemos que entender que las consecuencias de un mal diagnóstico pueden ser letales incluso, ¿no? Puede llegar a tener un destino fatal, un paciente o una paciente mal diagnosticados. Ya que, por ejemplo, si yo tengo un usuario o usuaria que tenga una afección como por ejemplo una afección depresiva, esta persona puede llegar a cometer un suicidio en última instancia, ¿verdad? De igual manera, tanto en la esfera biológica, un mal diagnóstico implica que el paciente se me complique, puede llegar a complicarse tanto que puede llegar a fallecer. De igual manera, en la esfera psicológica, nuestros pacientes necesitan tener un diagnóstico oportuno para ser tratados de forma adecuada. Incluso han llegado pacientes que han sido diagnosticados de una manera que cuando hacemos una indagación más a profundidad detectamos que tienen otra patología, siendo esta biológica o siendo esta psicológica. Por ejemplo, en algún momento me llegó una usuaria, una paciente femenina, que fue referida porque tenía esquizofrenia. Cuando se le valoró correctamente a la paciente y todos los exámenes fueron realizados, se ve que la paciente sí tenía un problema a nivel de tiroides. Entonces esto causaba depresión. Aparte de esto, la paciente tenía antecedentes muy difíciles, muy duros en su vida, que generaron traumas desde su infancia, y esta paciente había estado cursando por un estrés y una depresión mantenida. Y sabemos que hay un diagnóstico que es el síndrome depresivo con síntomas psicóticos. Entonces esta paciente poco a poco fue complicándose. ¿Por qué? Porque pasó por una gama de diferentes profesionales que en algún momento la valoraron, pero no pensaron en estos posibles diagnósticos. Y como le explicaba hace un momento, el profesional que no piensa en un diagnóstico porque no lo conoce o porque no le da la importancia de vida, no lo va a poder diagnosticar. Si yo no pienso en un posible problema de tiroides en mi paciente, no lo voy a diagnosticar. Si yo no pienso en una posible diabetes en mi paciente, no le voy a poder diagnosticar. ¿Sí? De igual manera con salud mental, si yo no pienso en un diagnóstico psicológico, si yo estoy enfocado porque soy médico solamente en la parte biológica y no tomo en cuenta la parte emocional o psicológica de mi paciente, nunca la voy a diagnosticar. Entonces, por eso es que estamos cada día tratando de que nuestros profesionales estén sensibilizados de alguna manera, ¿sí? Para que puedan hacer un abordaje más integral, que puedan realizar un abordaje no solamente viendo al ser humano como un conjunto de huesos y órganos, sino también como una persona que tiene psiquis, que tiene mente, que tiene emociones, ¿sí? Y tratando de dejar ese divorcio de lado y más bien unir esfuerzos con las diferentes áreas de salud mental, en general, implicando esto la salud mental. Entonces, si en algún momento veo un paciente o una paciente en el cual yo sospecho que tiene X patología y no tengo la plena seguridad porque a lo mejor pues no soy experto en ese campo,
tengo que tener la confianza suficiente de decir, bueno, voy a realizar un diagnóstico presuntivo porque tengo esa posibilidad. Yo puedo mandar diagnósticos definitivos o presuntivos. Hago un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Le envío al área de psicología y psicología determinará si realmente tiene esta patología o no la tiene. Es mejor enviar al paciente, ¿sí? Y que la psicóloga o psicólogo me diga, ¿sabe qué, doctor? No, su paciente no tiene ese diagnóstico, pero ya lo descarté. A quedarme con esa inquietud porque me da temor a que me rechacen una interconsulta. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es el prestigio del médico solamente, es también la salud de un ser humano. Entonces esto es muy importante. Pero igual usted lo medica en algo, ¿no? En caso de que sea necesario, siempre la consulta inicial es para hacer una buena valoración y diagnóstico. En medicina 2 y 2 no es 4. ¿Sí? En medicina cada paciente es diferente, cada paciente tiene sus propias vivencias, sus propias experiencias, sus propias herramientas. Cada persona es un mundo. Exactamente, entonces cada persona tiene que ser valorada de manera individual. En este caso hacemos toda la evaluación completa y según lo que yo vaya determinando que mi paciente necesita en cuanto a exámenes, tratamientos y demás, se lo voy brindando, ¿no? Tenemos que entender, como dijo nuestra compañera psicóloga, yo no puedo resolver la vida de mi paciente en una consulta, porque mi paciente me llega por una patología, pero no tiene esa patología a lo mejor. A lo mejor lo que estaba sospechando mi paciente, sí, es otra cosa. O a lo mejor mi paciente sospecha que tiene X patología y al final del día no es eso, es una cosa más simple o más compleja. Entonces, como la salud en sí, en su integralidad, es una cosa compleja, tengo que tratarle con todo el tiempo debido para que el paciente pueda ser abordado y llevado de una mejor manera. Y pues si necesita de salud mental, se le envía salud mental. Si yo no estoy seguro, de todas maneras le envío como un diagnóstico presuntivo para que sea descartado o confirmado este diagnóstico y pueda tener un tratamiento adecuado, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, Karina, usted le complementa esa parte porque ya, pues, tienen que ir de la mano los dos en lo que es. Oye, una preguntita, bueno, a usted también le puede hacer una preguntita. Esto de aquí es, en la parte integral, ¿depende del médico o es que ustedes como Ministerio de Salud les dicen, bueno, hagan este seguimiento de tal forma? Porque hay veces que de pronto, como usted dice, tienen un tiempo limitado, ¿no? A veces usted puede querer tener toda la buena voluntad, ¿no? Pero a veces los tiempos tienen que alguna cantidad X de pacientes. Sí, difiere el tiempo de consulta en lo que es un médico general con un médico familiar. Por ejemplo, un médico general tiene 30 minutos de consulta versus un médico familiar que tiene 40 minutos, si me corrige el doctor. Sí, bueno, realmente estamos hablando, hoy en día hablamos de consultorios polivalentes, entonces se habla de que hay tiempos por consulta en dependencia del paciente, si el paciente va por un examen de laboratorio, si el paciente va por una referencia de X tipo. En dependencia de por qué vaya el paciente, se debe dar el tiempo. Sin embargo, muchas veces no se logra llegar a esto y se da X tiempo para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque como la agenda es un call center que está en Quito, no sabe por qué el paciente va, entonces todos los tiempos suelen ser iguales. Ya, pero lo que sí, todos los médicos, al menos del Ministerio de Salud Pública, están capacitados y siempre se enfatiza en la importancia de hacer una evaluación integral. Por mucho que yo no tenga tiempo, lo que hago es al menos hacer la interconsulta para pasarlo al psicólogo para que sí pueda dar una impresión. Y contestando un poco a su pregunta, la importancia de una buena evaluación y un buen diagnóstico es increíble. Puede marcar la diferencia en el pronóstico de una persona. ¿Por qué lo digo? Quiero citar, por ejemplo, a una paciente que llegaba ya con una etiqueta y dice, yo tengo un trastorno de personalidad, ¿sí? Esta persona había sido medicada, había pasado por varias terapias. Entonces, a medida que la iba conociendo, porque iba a varias consultas, yo identificaba que esta paciente era brillante, era una paciente que tenía una fluidez al momento de hablar, sabía que tenía una vida que muchos envidiarían porque tenía una buena posición, tenía una casa, tenía su familia, todo bien, pero ella no se sentía bien. Entonces, además de eso, sabía hablar varios idiomas, o sea, eran como unos indicadores, ¿no? Pero estaba triste, estaba con una ideación suicida. Nosotros recibimos muchos pacientes con cuadros de ideación suicida. Entonces, no era suficiente. Lo que ella había recibido decía, no logro, o sea, no me entiendo, no sé qué me pasa, porque tengo una vida que mis amigas me dicen que es envidiable. Tengo un buen trabajo, pero a veces como que me tengo que adaptar a las personas porque no me siento cómoda. No lo disfrutaba. No disfrutaba. Entonces, había sido diagnosticada, como le digo, con trastorno de personalidad. Y ella tomaba esta medicación por esto. Entonces, al momento de
yo tratar de hacerme unas hipótesis. Primero me voy hacia la infancia, entonces digo, puede ser que hayan heridas de la infancia, ¿no es cierto? Entonces pregunto y reviso, pero no. La paciente nunca había tenido un trauma, es decir, no había habido abuso sexual, ni físico, ni psicológico. Abandono. No había habido abandono, o sea, era una infancia en donde sus padres siempre le habían protegido, había tenido muchas oportunidades. Por el tema de que hablaba muchos idiomas y había sido brillante académicamente, yo le propongo y le digo, ¿alguna vez se ha evaluado su coeficiente intelectual? Entonces me dice, no. Yo sospechaba ya de que era una persona que tenía altas competencias, lo que nosotros conocemos como superdotación. Estas pacientes o estas personas, imaginémonos, una adulta que vino desde niña, porque esto es algo que es genético, vino desde niña con estas características, siempre tratando de adaptarse a los otros, muy sensible ante las emociones, porque neurológicamente el cerebro de un niño, de una persona que tiene altas competencias es muy distinto, piensa, su velocidad de procesamiento es muy rápida, sus capacidades son más rápidas, sus temas de interés son distintos a los de las otras personas. Entonces le propuse y le dije, ¿te parece si hacemos esta evaluación con una escala que se llama la escala de Wechsler, que esta sirve con criterios de validez y confiabilidad para poder determinar el nivel de coeficiente intelectual? Y de hecho identificamos de que era una persona con altas competencias. El hecho de solo saber que no soy rara, que no soy un bicho extraño, que realmente mi cerebro funciona de una manera distinta porque soy brillante, por así decirlo, algo que los otros quizás no entienden, no es que no encajo porque, no sé, porque soy extraña, sino como que le falta, no, que más vale le sobra. Más bien me sobra, exacto, exactamente. Sería, claro. Entonces, con el tan solo hecho de esta persona poder entender qué es lo que me sucede, con solo eso remiten los síntomas. Hoy por hoy ya no toma medicación, hoy por hoy se siente bien, está trabajando en sus fortalezas, más bien entendiéndose y entendiendo cómo puede ella ser más hábil al momento de relacionarse con las demás personas que no tienen sus competencias, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante el hecho de hacer un buen diagnóstico. Imagínense si esta adulta le hubieran identificado esto desde cuando era niña, no hubiera pasado por tantos tratamientos psiquiátricos, por tantos tratamientos psicoterapéuticos sin sentido, porque ella no le encontraba sentido o se sentía como insatisfecha consigo misma. Entonces, ahí yo creo que podríamos ejemplificar y podríamos demostrar por qué es importante hacer una valoración. Cada persona, como decía el doctor, es un mundo. No podemos dar tips generales, recetas generales, porque esto no funciona. Necesitamos valorarnos de manera integral uno por uno y necesitamos destacar esa importancia de acudir para entendernos, para saber qué nos pasó. ¿Tuvimos algún trauma? ¿No hemos tenido nada? ¿Estamos bien? ¿Tenemos un nivel de coeficiente más bajo? ¿Tenemos normal? ¿Tenemos arriba? ¿Qué nos sucede? ¿Cómo es que me puede explicar quién soy yo en este mundo? Entonces, eso espero haber contestado su respuesta. Y no dejarse llevar muchas veces, Karina, por las etiquetas que me ponga la sociedad, que ella es rara, es así, porque la gente, lo primero que hacemos es juzgar. Muchísimo. Estamos juzgando todo el tiempo. Muchísimo. Tenemos esa cultura y afecta muchísimo, ¿no? Y entonces el saber quién soy yo e ir con ayuda profesional para, imagínate el caso que nos contaste, ¿no? Primero diagnosticaron algo, pero no era en realidad eso. Exacto. Ustedes están dejando una huella, indudablemente, pero yo quiero preguntarle algo así, porque a veces como dicen, ¿no? Las etiquetas, creemos que un médico conoce todo, pues se ha especializado en el cuerpo humano y de pronto se murió, ¿no? O sea, porque no se cuidó, ¿no? Así mismo ahora le va a hacer la pregunta, como muchos opinan, pues dicen, a ver, psicólogos, a veces no saben arreglar ni su vida, dicen, y van a arreglar la de otros, ¿no es cierto? Esas son etiquetas que ponen, porque la gente es muy fácil dar su comentario, ¿no? Pero como habíamos hablado con Karina, a ver, explíqueme, Karina, esa partecita, ¿por qué a veces opinan así?
Precisamente, el hecho de la salud mental es un estigma y creemos como seres perfectos que nos atiendan, ¿no es cierto? Pero no dejamos de ser humanos, Así de es. ser ser humanos. Así es. Siempre va a estar en nosotros también esa parte emocional. Por eso nosotros no atendemos a familiares, no atendemos a amigos, porque de una u otra forma nos vinculamos, ¿no es cierto? No puedo yo atenderle a mi amigo porque ya voy a sentir algo. Tenemos sentimientos, no somos extraños, no somos máquinas o robots. Claro, podemos es. pasar por procesos de duelo, por procesos de pérdida, podemos tener congénitamente algo que nos lleve en un momento de estrés a desarrollar algún trastorno. No dejamos de ser personas. En el momento en que nosotros somos profesionales, cuando estamos con el paciente, lo que estamos haciendo es poniendo un bagaje de conocimientos a orden y a servicio de los usuarios. Nosotros no estamos allí para aconsejar, para decir qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, porque esa no es nuestra formación. Que podemos hacer consejos generales como es importante alimentarse bien, hacer ejercicio, es importante pues tener un buen descanso. Esas son medidas generales. Todo lo que es terapia es así para que puedan ellos, claro. Esa se llama psicoeducación. La terapia es un componente distinto, no va enfocada a todas las personas, va enfocada a personas cuando ya identificamos que hay una situación, cuando ha habido una experiencia previa, cuando ha habido indicadores de alguna situación traumática, por ejemplo. Entonces, hacemos terapia basada en evidencia y eso es importante que se sepa, porque a veces decimos yo no creo en el psicólogo. No, es que no se trata de creer en el psicólogo, se trata de entender que somos profesionales, que estudiamos, que la psicología es una ciencia y que se ha probado que las terapias como procesos terapéuticos con ética profesional, cuando se los practica, pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Claro. Y no estamos exentos. Yo, por ejemplo, como persona y como profesional responsable, he tomado terapia muchas veces y es lindo porque necesito muchas veces poder apoyarme en esos procesos y los psicólogos deberían hacerlo también, incluso cuando hay casos que llegan, porque hay situaciones que, como les decía, no dejo de ser humano y hay situaciones que en ocasiones llegan, tocan y tú dices, me movió, necesito una supervisión. A mí me pasó con un caso hace unos meses atrás de un niño que ya era como un poco adolescente más o menos, que me contaba la historia de que su mamá estaba muy enferma hace algunos años y murió, y él tenía vergüenza de su mamá porque ella se usaba esto del cáncer y no quiso que lo vaya a ver mientras jugaba ajedrez, porque él era muy bueno en ajedrez. Llegó porque era un consumidor de sustancias. Por eso llegó, ese fue el motivo de consulta. Pero haciendo la historia, era un niño brillante, era un niño que practicaba ajedrez, era un niño muy lindo. Claro. En el momento en que él se expresaba, tenía un lenguaje verbal increíble. Hermoso. Y llegaba. Entonces, yo me sentí, llevé esto a consulta porque algo me movió y algo me hizo sentir mal. De esa situación muy extraña a mí, pero el momento en que yo fui a consulta con mi supervisor y yo le conté que en esa consulta me había sentido de esta manera, pudimos identificar que yo estaba asociándome en mi rol de mamá. Yo tengo un hijo que hacía ajedrez, es muy pilas, muy inteligente. Y ya se estaba poniendo en ese plano. Entonces yo estaba un poco trasladando esas emociones y quizás me estaba preguntando qué pasaría si yo no estoy. ¿Mi hijo llegaría a consumir sustancias? ¿Cuán necesaria es mi presencia en la vida de mi hijo? Entonces, imagínense cómo hay ciertas situaciones que a uno también lo pueden tocar y que no está mal hablarlas, que no está mal decirlas, que no está mal llevarlas a terapia, incluso para poder ofrecer una ayuda que sea de calidad a los usuarios. Necesitamos considerarnos que somos personas. Bien muy definido, bien, interesante. Bien definido. Bueno, abordando más temitas por aquí que había anotado y quería topar, doctor, y con mi querida psicóloga también, el tema de cómo nos hacemos daño nosotras mismas. Y es que la salud mental muchas veces, doctor, depende de cómo yo me hablo a mí misma, el diálogo interno, ¿verdad? Cómo me estoy hablando, cómo me estoy tratando, eso también influye en cómo está mi salud mental, en qué es lo que yo voy construyendo día a día. Está el cuidarme, ¿no? El hablarme bonito, con respeto y poner
poner límites cuando se tienen que poner límites. Todas esas características creo yo que también afectan en mi salud mental, porque si hay una persona que me está tratando mal y no pongo límites, estoy afectando a mi salud mental. Claro que sí. A ver, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la autopercepción, ¿verdad? La autopercepción es cómo me percibo yo. Si yo me siento conforme como me veo, con mi imagen, con mi apariencia física, si yo me considero una persona alegre, triste, tímida, son cosas muy importantes en la salud mental. A ver, dejando un poquito de la experiencia que he tenido estos últimos años, el ministerio sí ha hecho sus tareas. Claro, no estamos en un mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal tendríamos todo y de todo. Pero somos un país que ha tenido limitaciones en recurso económico, en recurso humano. Sin embargo, hemos dado pasos muy grandes. Sí, tenemos una plataforma que, si bien tiene sus falencias, tiene un montón de herramientas que nos permiten abordar a los pacientes nuevamente integralmente. Yo estoy a cargo en este momento en la unidad en la que laboro de trabajo con adolescentes. Y tenemos una herramienta que nos permite abordar al paciente de esta manera. Y a este paciente se le pregunta cómo se encuentra, cómo se siente consigo mismo, cuáles son sus expectativas para su proyecto de vida. Todas estas cosas son importantes. A veces la autopercepción que tenemos de nosotros mismos es errada. ¿Por qué? Porque nosotros nos imponemos estándares muy altos. Se habla actualmente de la generación de cristal, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo muy común. La generación de cristal, ahora los chicos lloran por todo, se estresan por todo, se suicidan por todo. O sea, lo hemos dejado de una forma muy general así. Pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, quien impone las tendencias y los estándares de belleza y en la sociedad en general, históricamente ha sido siempre los medios de difusión masiva. La televisión, redes música, sociales. Redes sociales. Y, por ejemplo, si nos vamos solamente 10 años atrás, no existían las redes sociales que tenemos. Si nos vamos 20 años atrás, sí, habían televisores, pero yo recuerdo en la casa de mi abuelo que había televisores, por ejemplo, un televisor en la sala del hogar, entonces todo el mundo sabía qué estabas viendo y en qué momento. Hoy en día ya el poder adquisitivo ha sido muy diferente, la adquisición de tecnologías es diferente. Hoy en día no necesitamos tener ni siquiera un televisor en cada habitación. Con el hecho de que cada persona tenga un televisor, incluso tú ves niños de 7, 5 años con un teléfono en la mano. Sí. Tienen acceso a canales de fútbol, de televisión, pero también tienen acceso a Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, muchas otras redes sociales, incluso hasta páginas no saludables, ¿verdad? Sí. Entonces, estos medios constantemente están bombardeando a las personas desde muy pequeñitas, ¿sí?, con lo que ellos quieren imponer, con las tendencias que les favorecen, porque eso es un mercado, ¿verdad? Entonces ellos nos quieren moldear a su manera para que y lo consiguen. El objetivo es que seamos consumidores de X cosa, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como persona, incluso vemos que hoy en día hay millones de filtros en los teléfonos para verme más bonito, más blanquito, más negrito, más ojoncito, con el pelo diferente. Todas estas cosas generan estándares irreales. Y entonces hacemos que cuando yo me veo en el espejo, o que por ejemplo a mí me gusta un grupo X de música que está de moda y yo no me parezco físicamente porque estoy muy flequito o muy gordito, pues me subvaloro. Entonces es muy importante para generar, digámoslo de alguna manera, una prevención en salud mental. Sí, también hay tics que se pueden dar, como decía la compañera psicóloga Karina, no hay recetas generales para todos. Pero el hecho de poder estar atentos a qué consumen nuestros infantes, nuestros adolescentes, es muy importante, ¿sí? Entonces yo creo que por allí podríamos encaminarnos en el sentido de decir, bueno, vamos a generar prevención en este sentido, porque bueno, ¿qué están consumiendo mis chicos, mis chicas? ¿Qué están consumiendo mis niños? Porque eso va a hacer que ellos generen en su cabecita ideas erróneas. Así es. Otra cosa muy importante es la vigilancia. Si yo soy una persona adulta y tengo a mi cargo menores, sean mis hijos, mis sobrinos, mis primitos o quien sea, tengo que entender que ellos van a ver en mí un apoyo, un ideal, una persona a seguir. A lo mejor tú le preguntas, por ejemplo, en la consulta, y cuando seas grande, ¿quién quieres parecerte? Yo me quiero parecer a mi tío, me quiero parecer a mi mamá, me quiero parecer a mi abuelito, a mi tío, al vecino que es policía. Sí. ¿Por qué? Porque los menores, los niñitos, ellos ven, los niños y las niñas, ven en las personas adultas su modelo a seguir. Así es. Entonces tengo que, dos cosas: una, tratar de ser esa persona ideal para que ellos tengan un buen ejemplo, ¿verdad?, generando conductas positivas, y otra, pues, también ver qué consumen estos menores, ¿verdad? Sí. Para que generemos de esta manera una higiene mental, de alguna manera, que permita que ellos consuman cosas positivas. Porque imagínense,
hablamos de que, por ejemplo, hay adultos que ya tienen trastornos, adolescentes, adultos que ya tienen depresión, que tienen esquizofrenia, que tienen ansiedad, que tienen un sinnúmero de patologías. Y a lo mejor en ellos podemos generar una prevención, digamos de alguna manera, para que no se compliquen. Pero si yo tengo un bebé, un menor, que está totalmente sano, yo puedo moldear de alguna manera ese camino para que ellos tengan una mejor vivencia de su infancia, de su adolescencia, ¿sí? Que aprendan a valorarse, que aprendan a cuidar de sí mismos, que aprendan, como decía la psicóloga, a comunicarse y a ponerle nombre a los sentimientos que tienen. Así es, esa y entre muchas otras técnicas. Sí. Y por cuestiones de tiempo quisiera terminar con ustedes y que nos dejen unos tips o claves para mantener una salud mental estable y estar en armonía conmigo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cada día para mejorar y para prevenir mi salud mental y tenerla en equilibrio, en armonía? Estaba para cualquiera de los dos. Estaba, por ejemplo, algo que yo estaba leyendo, la meditación, hacer ejercicio. ¿Qué otras te parecen, Karina, que deberíamos practicar día a día para mejorar nuestra salud mental? Ok, nosotros siempre promovemos que hay técnicas de autocuidado y esto implica el hecho de mantener rutinas saludables, hacer ejercicio físico, alimentarnos bien de manera saludable, descansar. No se imaginan como una persona que no descanse, que esté en jornadas intensas de trabajo, de estudio, puede llegar a tener mucho estrés y puede llegar a generar muchas alteraciones o desequilibrio en su salud mental. Entonces es importante mantener una vida equilibrada, tener espacio para la familia, tener espacio para el trabajo, tener espacio para la vida personal, hacer lo que me guste, porque quizás a mí me gusta hacer la meditación y está lindo, qué bien, pero quizás a otra persona le guste practicar técnicas de relajación, o salir a caminar, o leer un libro. Entonces es importante buscar qué es lo que va mejor para nosotros al momento de querer cuidar de nuestra salud mental. Otro de los tips que creo que sería importantísimo es hacer controles generales de rutina, sobre todo a los niños. Promover esto. Generalmente a mí no me llegan pacientes que dicen, vengo con mi niño para que me haga un control porque quiero ver cómo está. O vengo yo a valorarme para ver cómo estoy. Llegan quizás a hacerse valoraciones porque necesitan para el trabajo, pero no porque realmente es una motivación intrínseca que me motiva a decir cómo estoy. Entonces, hacerme controles generales, generar esa confianza en los profesionales de salud, que son profesionales que están al servicio de nosotros y que tienen una formación. Tenemos de todo, podemos encontrar muchos profesionales. Sabemos que en la viña, mi abuelita decía que en la viña del Señor nos encontramos de todo. Pero también hay buenos profesionales que pueden generar estos espacios y que me pueden ayudar a tener una salud mental. Y cuando ya identifico que estoy teniendo síntomas, no esperar a que se compliquen. Buscar esa asesoría para ver qué terapia me va mejor y con qué profesional puedo llevar este proceso de cambio, de entendimiento para poder estar bien. Muchísimas gracias. Sí, bueno, en realidad aquí queremos también nos permiten dar unos saluditos porque están conectados de interesantes en nuestros temas de hoy día, ¿no? Le mandamos saluditos a Carlos Aguirre Galán, a don Luis Gonzalo Aguilar, Leticia Cruz, una fiel oyente de Radio Fiesta, la Grande Machala, al ingeniero Jairo Vázquez, muy amable por estar sintonizando también nuestro programa, Medardo Madero, el arquitecto Medardo Madero, un gran amigo, don Miguel Ángel Bermeo, Patricio Benítez, William Macas, nos dice Tatiana y Rochoa, las veo desde Barcelona, un abrazo, muy amable, muchas gracias. Ciela AG, excelente información. Lili Tituana, saludos desde Zaruma. Nuestro amigo Wilson Espinosa Guerrero. Rosa Sánchez, muy interesantes los temas. Miguel Ángel Bermeo, Eli Karen Hunda. Tarsila Mosquera, muy buen médico el doctor Bermeo, felicidades. Ivonne Brigitte Macas, nuestra gran amiguita, que también dice temas muy interesantes. Y don Miguel Ángel Bermeo dice, tengo una amiga que fue diagnosticada con depresión y trastorno de ansiedad. Aún con tratamiento, ella sigue teniendo detonantes que la vuelven agresiva y la deprimen. ¿Por qué? Habría que averiguar, como yo les decía, no podemos decir una respuesta absoluta, pero posiblemente estamos enfocados en un proceso farmacoterapéutico, que está bien, la farmacoterapia ayuda,
pero necesitamos investigar qué pasó en la vida de esta persona, cuáles son sus heridas de infancia quizás, o qué está sucediendo. Entendemos que somos seres complejos y que a veces esas situaciones que vivimos en la infancia nos conllevan después a ni siquiera entendernos, y la medicación no es suficiente. Habíamos hoy enfatizado en esa importancia de tener un tratamiento que sea integral. Fármacos cuando los necesitamos, pero terapia para poder sanar. Yo siempre suelo ejemplificar y decirles que es como cuando nosotros nos caemos y se nos mete como una piedrita. Sí. Luego esa piedrita se queda ahí, no la hemos sacado, y eso se cura. Entonces, por arriba se ve súper lindo, está muy bien, ¿no es cierto? Pasa el tiempo, pero ¿qué pasa si yo toco? Si yo toco, duele. Entonces la terapia más o menos lo que hace es abrir eso, limpiar y poder sanar definitivamente. Si yo solo doy medicina para que no me duela, capaz que me topo y ya no me duele. Pero si pasa el efecto de la medicina, voy a topar y va a seguir doliendo. Entonces, esa es la importancia y eso es lo lindo de ir a procesos terapéuticos. Yo le recomendaría que se haga una buena valoración y que pueda identificar qué es lo que hay detrás de todos esos síntomas depresivos y ansiosos que está teniendo la paciente. Y con lo que dijiste se me vino a la mente una frase que dice: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y es muy importante, me parece, el tema de aceptar. A ver, yo necesito ayuda, está bien, acepto que tengo este problema. No lo niego, porque cuando yo niego, estoy perjudicándome a mí misma. Más bien tenemos que aceptar, ¿no? Como que una clave ahí también para poder avanzar, y sobre todo la terapia. Doctor, su mensaje final animando a todas las personas a la importancia de que es de prevenir nuestra salud mental y a que vayan a terapia. Claro que sí. A ver, volviendo al ejemplo que nos ponía la compañera, es muy importante darnos cuenta de que necesitamos una atención cada vez más integral, no integrativa, integral. Muchas veces hay pacientes que llegan con tratamientos de muchos años, que lo que han generado en estos pacientes es cierto grado de dependencia, porque por ejemplo el paciente dice: doctor, yo no puedo dormir si no tomo mi medicación. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le explicaba, antiguamente se pensaba que el médico era todólogo, el profesional de salud tenía que sabérselo todo y resolverlo todo. Ese era el buen profesional. Hoy en día se ve que es diferente el enfoque. Hoy en día el enfoque es: sí, yo sé de todo un poco, pero esa es una herramienta que me permite trabajar de una forma poderosa porque me permite articular con las diferentes ramas que necesito. ¿Sí? Entonces, consejo que esta persona acuda a una atención no psicológica, no psiquiátrica, a una consulta integral. Todo paciente merece y necesita una atención integral. Integral, donde un conjunto de profesionales valoren su caso y hagan un consenso adecuado. Porque no sirve de nada que como profesional, a lo mejor la psicóloga es la mejor psicóloga del mundo, pero no va a poder resolverlo todo. Así es. A lo mejor yo soy el mejor médico del mundo, pero no voy a poder resolverlo todo, porque nadie se lo sabe todo. Todos necesitamos de trabajar en conjunto para generar un diagnóstico adecuado, un plan terapéutico adecuado, porque la terapia de cada persona es diferente y yo debo de manejar esa terapia de una forma para que mi paciente pueda tener un resultado adecuado. Entonces, si yo hago un tratamiento estándar a todos mis pacientes, no voy a llegar a dar un tratamiento adecuado. Entonces, la idea es que tengan un tratamiento integral. En cuanto al ministerio, si la persona necesita una atención médica, yo creo que hemos dado pasos muy grandes en el Ministerio de Salud para que las personas cada vez vayan teniendo una mejor atención. Se han dado capacitaciones, se han hecho sensibilizaciones y demás. Y si la persona desea una atención privada, pues también buscar una atención netamente integrativa. No me sirve de nada ir solamente al psiquiatra o solamente ir al psicólogo. Muchas veces el paciente dice: ay, subvalora la salud mental porque dice: no, al psicólogo va quien está loco. Sí, falso eso. Pero el psicólogo o psicóloga no solamente trata a los pacientes con algún tipo de trastorno esquizofrénico, demencia senil o lo que sea. Trata a pacientes que, por ejemplo, tienen problemas de insomnio, problemas de ansiedad. Hay un sinnúmero de afecciones que puede valorar el psicólogo, no solamente como patología, sino también haciendo prevención, como decía el psicólogo. Entre ellos, tener un hijo o hija que a lo mejor tenga unas buenas herramientas sociales, que pueda conversar con sus amiguitos, que pueda hacer buenas relaciones, y tener a lo mejor un hijo o hija que no tenga esas facultades, ¿qué prefiero? Entonces, si yo no sé cómo inculcar en mi menor, ¿sí?, cómo generar que estas herramientas den frutos o enseñarle cómo socializar adecuadamente, para eso tenemos personas que están capacitadas, que se han preparado 5, 7, 10 años estudiando para que puedan brindarle estas herramientas y de esa manera hacer algo preventivo.
Sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ya por cuestiones de tiempo terminando. Doctor, yo quiero agradecerle muchísimo su contenido, todo lo que nos compartió, igual a nuestra querida psicóloga Karina Ramírez. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que compartieron contenido de valor y yo sé que a todas las personas que nos están escuchando y mirando se quedaron con algo tan bonito sobre la salud mental. Y bueno, el mensaje final, bueno, el mío de mi parte, que se animen a ir a terapia, que hay que prevenir, como nos explicaban ya nuestros expertos, y que se atrevan a descubrir su mejor versión. Recuerden que ustedes nacieron para ser felices, para vivir sin miedos, para vivir en paz y para descubrir ese potencial infinito que hay dentro de cada uno de ustedes y a descubrir y ser quien realmente son, seres extraordinarios. Roshua, nos estamos despidiendo. Sí, estamos despidiendo y de verdad que nos quedó muy corto el tiempo. Si quisiéramos, porque esto de la salud mental es tan indispensable hoy por hoy, como estamos viviendo en estos momentos tan difíciles, tan violentos, donde no hay mucha seguridad. Por eso yo quiero también acotar algo en lo de Miguel Ángel Bermeo, porque de la amiga que fue diagnosticada, ¿no? Dice que tiene repetitivo todavía a veces, aún con tratamiento. De acuerdo a lo que escucho a ustedes también y lo que habíamos conversado con el doctor, tiene que tener un cierre correcto en la medicación también, ¿no? Porque muchas veces viene el problema rebote porque están bien y luego a los 5 años, 4 años regresan quizás con un mismo patrón de problema, pero es porque ya uno se siente bien de pronto y deja de tomar la medicación como es, porque como toda cosa tiene su tiempo, su tratamiento. Yo le quiero decir esto a Miguel Ángel Bermeo porque vi de cerca a alguien que tuvo un mal diagnóstico, pues tenía otra cosa y sin embargo tuvo que llegar a tomar medicina y poco a poco, como decía la persona que lo trataba, la medicina, la pastilla no te va a curar. Tienes que poner de tu parte. Y es por eso que a nuestra ciudadanía, el aporte que de Dejando Huellas, el programa, el equipo de Dejando Huellas, además de que estamos muy agradecidos porque ustedes nos dan esas vibras para nosotros seguir teniendo nuestros invitados que con la experiencia y su profesionalismo van llegando a responder muchas preguntas que hoy en día la gente tanto tiene esas dudas. Es por eso que queremos que todos esos conocimientos que nos han dado estos grandes profesionales pongamos en práctica. No dejemos a nuestro hijo con un celular. Es verdad que salimos a trabajar para darles comida, para darles vestuario, para darles educación, pero hay que tener un poquito más de comunicación con ellos para que esos no sean la niñera que van a tener un celular. Quizás antes, en tiempo de antes, la niñera los cuidaban todos. Ahora estamos al libre albedrío de lo que ellos puedan manejar esta tecnología. Así que de mi parte yo agradezco muchísimo a ustedes por ese tiempo que se han dado y ese aporte que están dando a la comunidad. Muy, muy profesionales y qué bonito que nuestra provincia tenga y Machala tenga a estos profesionales de esta actividad en forma integral, de que no se quede en una cosa, sino que ustedes vayan más allá para que de verdad las personas logren tener esa salud. Muchas gracias y queríamos que en otra oportunidad tenerlos para hablar de otro tema interesantísimo, como Tatiana siempre dice, nos quedamos con ese deseo de seguir preguntando más. Así es. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, nos estamos despidiendo, amigos. Gracias por su compañía y nos despedimos anunciando el agradecimiento de nuestro auspiciante, el doctor Patricio Morales, quien ofrece a la ciudadanía terapia con abejas. Su consultorio está ubicado en la ciudad de Machala, Ciudadela Yasuní Open Mall, Vía Balosa, kilómetro 13, junto al complejo deportivo de Fuerza Amarilla. Horario de atención, jueves y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Número de teléfono 099-611-3376. Un placer haberlos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Un beso para todos. Gracias.